Piel. Ningún manto mágico puede compararse a la piel en cuanto a estas funciones. Ser impermeable al agua. Abrigar al cuerpo y protegerlo del sol. Servir de armadura y refrigerador. Ser sensible al tacto de una pluma, a la temperatura y al dolor. Soportar el desgaste durante 70 años y, por último, efectuar las reparaciones necesarias por sí misma. Este órgano de la economía, de 1.4 a 1.8 metros cuadrados de extensión. El recién nacido tiene un área triple de superficie corporal en relación con el peso del cuerpo, refleja la edad y el estado de salud, e incluso revela padecimientos generales como fiebre, ictericia, sífilis, enfermedades carenciales e intoxicaciones. Los tejidos del cuerpo viven en un medio líquido, y la impermeabilidad de la piel impide que este último se pierda. Las quemaduras de un tercio de la superficie cutánea, no tratadas, pueden ser mortales a causa de la pérdida hídrica que entrañan, que en las primeras horas puede alcanzar a 3/4 partes del volumen plasmático del paciente. Ello altera la proporción entre líquido y glóbulos rojos y la sangre no puede cumplir sus funciones. Por la evaporación que ocurre en su superficie, y por la regulación del flujo sanguíneo por sus vasos, la piel tiene papel importante en la regulación de la temperatura. En realidad, la pérdida de calor se efectúa casi exclusivamente por la superficie cutánea. La piel, figuras 1 y 2, varía de manera notable en distintas áreas. Tiene un grosor de 0.5 milímetros en los párpados y 40 milímetros en las palmas y las plantas. Es húmeda, seca, áspera o lisa, según la presencia variable de glándulas sebáceas y sudoríparas. Puede tener firmeza y elasticidad en los jóvenes o estar laxa y arrugada en los viejos. Se fija a los tejidos profundos en palmas, plantas, pliegues articulares, cuero cabelludo y orejas, pero es móvil en el resto del cuerpo. Puede poseer vello fino, pelos gruesos o ser lampiña. Presenta notables contrastes en el color entre diversas razas y personas, el rubor delicadamente difundido, la palidez impasible y el rojo vivo tienen como origen las mismas características primarias, y dependen simplemente de las variaciones en la cantidad de pigmento, vasos y capa córnea externa. Por último, el dibujo de las huellas digitales es una verdadera firma de identificación para cada persona. Debe recordarse un hecho. La piel consta de dos capas. Una de epitelio estratificado superficial, la epidermis, que deriva del ectodermo, y una capa profunda de tejido conjuntivo vascularizado, la dermis o corion, que proviene del mesodermo. Las glándulas sebáceas, las sudoríparas, los folículos pilosos y el lecho de las uñas son formaciones epidérmicas. Dermis. Esta red densa y vascularizada de tejido fibroso y elástico está sujeta a la epidermis por abundantes papilas diminutas, cuyo número varía de 50 a 250 por milímetro cuadrado según las regiones. Se hallan distribuidas en la superficie de la dermis formando su capa papilar, asiento de casi todas las enfermedades de la piel. La red más profunda o capa reticular de la dermis es más laxa y se confunde con la fascia superficial adiposa subyacente. Cuando se tira de la piel, la capa consistente de la dermis se separa como una hoja de la fascia superficial laxa. Las fibras de la dermis que proporcionan a la piel su elasticidad están dispuestas en líneas, en cuya dirección corta el cirujano para impedir que se abran excesivamente los labios de la herida. Al deteriorarse este tejido con la edad, aparecen arrugas.
Conviene que el estudiante reflexione en este momento acerca de la verdad de las pretensiones de algunas casas fabricantes de cosméticos. La piel abdominal es la más distensible, pero los tumores y la gestación pueden retirarla y romper sus fibras. Las soluciones de continuidad son sustituidas por tejido cicatrizal o fibroso blanco, las llamadas estrías gravídicas. Las papilas poseen asas vasculares que se observan fácilmente con el microscopio en el pliegue ungueal, y muchas tienen terminaciones nerviosas que constituyen los corpúsculos táctiles de Meissner o corpúsculos ovales. En las palmas y en las plantas, sobre todo en las yemas de los dedos, un detalle muy característico es la disposición de las papilas en hileras de 2 en 2. Entre las hileras hay un hundimiento correspondiente en la epidermis. La doble hilera origina un pliegue en la superficie de la epidermis, y los diversos pliegues constituyen el dibujo de la huella digital. En otras áreas, las papilas son escasas y esparcidas. En determinadas zonas se disponen como la superficie de un delicado trabajo de cestería. Cuanto mayor la posibilidad de que ocurran tensiones por deslizamiento, tanto mayor será el número de papilas que se entrelazan con hundimientos epidérmicos. Las papilas se tornan muy complicadas en las verrugas. El cuerno del rinoceronte, por ejemplo, contiene un conjunto especializado de papilas. Epidermis. Las capas de la epidermis, de dentro a fuera, esto es, de la dermis al exterior, se llaman estratos germinativo o basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Son avasculares. Pero, las capas más profundas reciben su nutrición del líquido tisular que exuda de las papilas vascularizadas. Las células del estrato germinativo, como su nombre indica, se multiplican constantemente para compensar la pérdida de células en la superficie de la epidermis. Con excepción de las células cilíndricas en la capa más profunda, el estrato basal, las demás hileras de la capa germinativa reciben el nombre de estrato espinoso porque parecen estar conectadas por puentes protoplasmáticos delicados. El estrato granuloso, como lo indica su nombre, posee gránulos que se producen por los cambios químicos ocurridos en el interior de las células a medida que se van acercando a la capa córnea queratinizada superficial. En el estrato lúcido, las células parecen haber perdido sus núcleos y sus límites, y forman una capa translúcida. En el estrato córneo, que constituye la mayor parte de la epidermis en muchas áreas, las células muertas se descaman continuamente, se desprenden diariamente unos 9 gramos de escamas superficiales, y van siendo sustituidas por células procedentes del estrato germinativo. En realidad la piel es un tejido incansable que presenta ondas de actividad. Incluso la división de sus células es mayor en determinados periodos. Durante el día para los mamíferos nocturnos, y durante la noche en el hombre. Ya hemos subrayado la impermeabilidad del estrato córneo, capa muerta de la que depende la vida. Sin embargo, algunos venenos atraviesan la piel. Este es uno de los peligros industriales en la pintura, la aspersión de diversas sustancias por aeroplanos y en la elaboración de explosivos. El grosor de las diversas capas constituyentes de la piel varía en distintas áreas, y pueden faltar el estrato lúcido y el granuloso, pero siempre se observan el córneo y el germinativo. Si bien la epidermis se engruesa donde está sometida a la presión, lo que se comprueba por la situación de los callos de los trabajadores manuales según su oficio, ya es gruesa antes del nacimiento en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
Pigmentación. La pigmentación de la piel depende principalmente de gránulos de melanina, semejantes al pigmento retiniano, distribuidos en la capa basal de la epidermis. La piel blanca de la mujer posee menos melanina, que abunda más en la piel de la raza negra. El pigmento se pierde a medida que las células se desecan en la superficie. Es una protección contra las lesiones por rayos lumínicos. Después que se ha bronceado la piel, el hombre de raza blanca soporta el calor de los trópicos tan bien como el negro. Pasos. Procedentes del plexo vascular subcutáneo figura 1, las arterias se distribuyen en los diversos tejidos de la dermis y después forman un plexo subpapilar, que da origen a asas que entran en la papilas. Las venas y los vasos linfáticos siguen la misma distribución, en dirección opuesta. La dermis posee anastomosis arteriovenosas abundantes. Glándulas, pelos y uñas. Glándulas sudoríparas. El organismo posee unos 2 millones. Son más abundantes en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. La glándula es un tubo sencillo enrollado en un apelotonamiento, el cuerpo, situado en el tejido subcutáneo o en la capa profunda de la dermis, de la cual sale el conducto, que camina entre hileras adyacentes de papilas y desemboca en un orificio abocinado, el poro sudoríparo, en el vértice de un pliegue cutáneo, donde pueden verse las gotitas de humedad con una lupa. En su trayecto epidérmico carece de una pared precisa y sigue un camino en espiral, más notable hacia el estrato córneo. Una persona sedentaria elimina por el sudor aproximadamente 500 mililitros de agua al día, y un minero que trabaja rudamente elimina aproximadamente el doble en una hora. Es patente que una persona que suda de manera activa y con regularidad, tendrá la piel más limpia que quien se lava regularmente pero no suda. Las glándulas ciliares de los párpados, las glándulas ceruminosas del oído, y las grandes glándulas de la axila y la ingle, cuya secreción es abundante y de olor peculiar, son glándulas sudoríparas modificadas. Pelo. Los pelos están constituidos por células queratinizadas muertas unidas con gran firmeza. Un cabello soporta el peso de 60 gramos, se estira a un 30% de su longitud, y recupera en gran parte su longitud inicial, 12%. Los pelos sobresalen de los folículos pilosos, tubos epidérmicos que se hunden oblicuamente en la dermis, y nacen del extremo dilatado o bulbo que recubre a una papila dérmica. El pelo está rodeado de una vaina de tejido conjuntivo de origen dérmico, y de dos vainas reticulares, externa e interna, derivadas del estrato germinativo de la epidermis. Se considera que el pelo posee cutícula, corteza y médula. Un pelo puede durar 2 o 3 años, y después es sustituido por otro nuevo que nace del vértice de la papila. El músculo erector del pelo, formado por bandas de músculo liso dispuestas desde la parte media del folículo piloso hasta la superficie de la dermis, siguiendo la inclinación del pelo, pone en erección a este último al contraerse por acción del sistema simpático, y causa la piel de gallina al hundir su inserción superficial y elevar la piel que circunda al orificio del folículo piloso. Glándulas sebáceas. Cada folículo posee varios alvéolos sebáceos,
situados en el ángulo que forman el pelo y su músculo erector, cuya contracción expulsa hacia el folículo el sebo aceitoso, producto de la degeneración adiposa de las células centrales de los alvéolos piriformes casi macizos. Estas glándulas son muy abundantes en cuero cabelludo, frente, cara y barbilla, pues hay de 400 a 900 por centímetro cuadrado. En otros lugares solo hay alrededor de 100. El sebo engrasa la superficie del cuerpo y mantiene flexible la piel. La falta de glándulas sebáceas en las palmas y en las plantas explica que estas zonas se embeban de agua y se tornen maceradas por la inmersión prolongada. La secreción sebácea es semejante a la lanolina de la oveja y al aceite que secretan las glándulas de las plumas de las aves acuáticas, y a ella se debe la frase escurre como el agua por el dorso del pato. Las glándulas sebáceas bloqueadas pueden acumular secreción y dar lugar a un quiste o ovalillo muy voluminoso. Funcionan ya antes del nacimiento, y participan en la formación del unto sebáceo que cubre al recién nacido. En la piel de la nariz, las glándulas son mucho más notables que los pelos acompañantes. En los párpados, glándulas tarsales, y en los labios menores, prepucio y areolas desembocan en la superficie independientemente de los pelos. Uñas. La uña es una lámina de estrato lúcido modificado, endurecida, plana más o menos elástica que descansa sobre el lecho ungueal surcado longitudinalmente, el cual está constituido por las capas germinativas de la piel sobre la dermis vascularizada y da su tinte rosado a la uña. Si se mueve hacia arriba y hacia abajo la uña, tomándola entre el índice y el pulgar, se descubre la extensión de la raíz ungueal abiselada, hundida debajo del pliegue ungueal. La uña crece a partir de su raíz en la matriz de la uña, engrosamiento de las capas germinativas que se extiende distalmente hasta el borde de la lúnula, la semiluna blanca situada en la base de la uña y cubierta en parte, a veces completamente, por la cutícula o eponiquio, una prolongación anterior del estrato córneo. Los lados de la uña descansan en surcos limitados por las paredes de la uña y, especialmente en el pie, pueden cortar la dermis e introducirse en ella, lo que se llama uña enterrada. Se da el nombre de hiponiquio a la epidermis que se une a la cara inferior del borde libre de la uña. Nervios. La piel posee abundantes nervios sensitivos y fibras simpáticas que se distribuyen en vasos sanguíneos, músculos erectores de los pelos y glándulas sudoríparas. Forman un plexo profundo en la dermis, del cual parten ramas que van a un plexo más superficial. Cada fibra se divide en muchas ramificaciones, y todas las procedentes de un filete nervioso terminan de la misma manera, como terminación libre o encapsulada especializada, ver Sistema nervioso, página 344. Un método sencillo para comprobar que la piel posee un mosaico de puntos para el dolor, la presión y la temperatura, consiste en deslizar suavemente un lápiz por el dorso de la mano. Se advierte de inmediato que en determinadas áreas la sensación es particularmente fría. Sin embargo, los órganos y las funciones que participan en estas sensaciones no se conoce cabalmente. En realidad cabe que las sensaciones cutáneas no sean de ninguna manera sencillas, pues cada una de ellas tiene tiempo, espacio e intensidad peculiares, y muchas son complejas, por ejemplo, la sensación de humedad suscitada por el frío y la presión. La oleosa resultante del calor, presión débil y movimiento, y la sensación pegajosa debida a la presión variable y móvil. Como estos ejemplos podrían ponerse muchos más.